En una fría mañana de otoño en Sevilla, Ana Beltrán, una joven de 28 años, caminaba apresurada por las estrechas calles del barrio de Triana. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises que flotaban sobre la ciudad, pero Ana ya sentía el calor de la rutina agotadora que la esperaba. Empleada doméstica desde hacía 5 años en la mansión de la familia Ortega, conocía cada rincón de la casa, cada olor a limpieza y cada exigencia impaciente de su patrón, Javier Ortega, un millonario del sector inmobiliario conocido por su temperamento explosivo y su arrogancia refinada. Ana vivía en un pequeño apartamento alquilado en el centro de la ciudad, donde el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y el ruido de la calle invadía el silencio de la noche. Cada rincón del lugar guardaba recuerdos de la infancia, en la que, con la madre fallecida y el padre distante, aprendió a valerse por sí misma. No tenía lujos, pero poseía dignidad y un orgullo silencioso que la mantenía con la cabeza erguida, incluso frente a la humillación diaria. Javier Ortega, por otro lado, era el símbolo de la opulencia española moderna. Dueño de negocios que se extendían desde los barrios históricos de Sevilla hasta resorts de lujo en la Costa del Sol, su vida era un desfile constante de fiestas, autos importados y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Creía que el mundo funcionaba bajo reglas claras, los ricos dominaban, los pobres obedecían y cualquier error era inaceptable. La diferencia entre Ana y Javier nunca había sido tan evidente como aquella mañana. Mientras ella cargaba cubos de agua, plumero y paños húmedos, él caminaba por el balcón de su suite principal, fumando un cigarro y mirando con desdén el frenético movimiento de abajo. La mansión era inmensa, con jardines que recordaban pequeñas plazas, fuentes de mármol y tapices que contaban historias de siglos pasados. Pero para Ana, cada paso dentro de ese lugar era un recordatorio doloroso de su propia invisibilidad. A pesar de las diferencias tan marcadas, había un hilo tenue de humanidad que mantenía a Ana allí, la esperanza de que, de alguna manera, su trabajo arduo fuera reconocido. Soñaba con una vida más digna, sin depender de la caridad o la indiferencia ajena. Sus amigos del barrio de Triana, con quienes compartía confidencias y risas, le recordaban con frecuencia que la vida no se limitaba a los muros de una mansión, pero Ana no podía negar que allí, entre los pasillos lujosos, su destino parecía sellado. Ese día, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Javier Ortega estaba más irritado de lo habitual. Había recibido noticias preocupantes sobre una inversión reciente, y su frustración parecía irradiar por toda la mansión. Ana sintió el ambiente pesado al entrar a la cocina para preparar el desayuno. Él la observaba con ojos fríos, y una palabra mal dicha podía desencadenar una reacción explosiva. Mientras tanto, en el barrio, los vecinos comentaban sobre la creciente tensión en la mansión. Algunos decían que Javier estaba al borde de un colapso emocional, otros, más atentos, notaban que Ana, siempre discreta, llevaba algo en los ojos, una fuerza silenciosa, una determinación que nadie podía romper. Incluso en las tareas más humillantes, mantenía postura y dignidad, como si cada paño limpio o plato lavado fuera una pequeña victoria silenciosa. El reloj de la cocina marcó las 8 cuando la puerta principal se abrió de repente. Era Marco, el hijo de Javier, un joven de 22 años que estudiaba Derecho en Madrid, pero pasaba los fines de semana en la mansión. A diferencia de su padre, Marco tenía una mirada curiosa y atenta, y siempre se mostraba amable con Ana, reconociendo su esfuerzo de manera sutil pero constante. Conocía las injusticias de la familia, en secreto, admiraba el valor de la joven que, aun acorralada, no se doblegaba completamente ante el poder de su padre. Ese día, sin embargo, estaba a punto de marcar un giro irreversible. Se haría una acusación, comenzaría un juicio, y Ana se vería sola frente a un mundo que parecía decidido a aplastarla. Pero en el fondo, una pequeña llama de esperanza permanecía encendida, y la mirada de Marco, cargada de preguntas, sería la primera señal de que la verdad, por más oculta que estuviera, no podría ser ignorada para siempre. La rutina tranquila de Ana, al menos para quien no conocía su vida, fue interrumpida ese mismo día por una visita inesperada. 2 hombres de traje, con carpetas en las manos, entraron en la mansión con un aire oficial e imponente. Javier Ortega, ya irritado por la situación de los negocios, vio allí una oportunidad de culpar a alguien por lo imprevisto, y sus ojos se fijaron en Ana, como si ella siempre fuera el blanco perfecto. «Ana, ven aquí», ordenó él, con la voz cargada de desprecio. «Necesito que expliques de inmediato lo que ocurrió en la cocina ayer». Ana se detuvo, confundida. Aquella mañana, todo estaba en su lugar, cada utensilio limpio y organizado. Pero la mirada de Javier llevaba algo más que simple exigencia. Había sospecha, una acusación velada, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Señor Ortega, yo», comenzó, dudando, tratando de no dejar que el miedo se notara. «Todo estaba como usted pidió. No intentes esquivarte». La interrumpió violentamente. «Alguien ha manipulado documentos importantes».
Y, desgraciadamente, todo indica que fuiste tú. Ana tragó saliva. ¿Documentos importantes? Sabía que la mansión estaba llena de contratos y papeles que definían millones de euros en inversiones, pero jamás había tenido acceso a ellos. La acusación era absurda. Aún así, el peso de la palabra culpable cayó sobre sus hombros, y una sensación de injusticia empezó a instalarse con fuerza. Los hombres de traje abrieron sus carpetas, mostrando copias de un documento rasgado como prueba de la supuesta negligencia de Ana. Javier las señalaba con indignación exagerada, mientras Marco, que observaba la escena en silencio, fruncía el ceño. Algo en la expresión de su padre no le parecía real, y sintió la primera punzada de duda. «Ana, ¿entiendes que estamos hablando de un posible fraude dentro de la propia casa?», dijo uno de los hombres, mirándola con frialdad. «¿Es serio?». Ana sintió la garganta seca. La estaban arrastrando a un conflicto que no había cometido, en un tribunal moral que parecía decidido a condenarla antes incluso de escucharla. La sensación de impotencia era asfixiante. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan expuesta. Cada mirada en la mansión parecía pesar toneladas sobre su espalda. Intentó protestar, pero su voz falló. «Señor, yo no hice nada». «Silencio», rugió Javier, con la furia latiendo en cada palabra. «Prepárate para enfrentar las consecuencias. Esto es serio, Ana. Muy serio». En ese mismo instante, la humillación adquirió dimensión pública. Algunos empleados de la casa, que siempre la habían visto como inferior, cuchicheaban por los pasillos. El destino de Ana parecía estar sellado, y el peso de una acusación falsa transformaba cada momento en una tortura psicológica. Marco, sin embargo, no pudo permanecer callado. Se acercó discretamente a la joven, con una mirada firme, murmuró: «Ana, confía en mí. Sé que no hiciste nada. Voy a descubrir la verdad». Pero la realidad era cruel. Javier estaba decidido a mostrar al mundo que su familia no toleraba fallos, y Ana sería la primera en pagar el precio. El clima en la mansión se volvió insoportable, y cada paso que daba parecía resonar con acusación y vergüenza. Ese mismo día, la noticia de la supuesta negligencia comenzó a difundirse entre los círculos sociales de la alta sociedad sevillana. Los vecinos, que conocían la opulencia de los Ortega, empezaron a comentar: «La empleada fue irresponsable, parece que no sabe lo que hace». Ana sintió que el mundo se desmoronaba en silencio. Al mismo tiempo, la propia ciudad de Sevilla, con sus calles estrechas y plazas llenas de vida, parecía observarla con juicio. Cada mirada en la calle, cada sonrisa de simpatía mezclada con lástima, le recordaba la distancia entre su realidad y la de los Ortega. La injusticia parecía perfecta, ella sola, sin aliados, contra un hombre poderoso, un imperio familiar y una sociedad dispuesta a creer la versión del millonario. Pero no todo estaba perdido. Marco, consciente de la injusticia, decidió actuar discretamente. Comenzó a examinar documentos, a hablar con empleados y a notar pequeñas inconsistencias en la narrativa de su padre. Algo le decía que esa acusación no era más que una mentira bien construida, un juego de poder para proteger los intereses de la familia Ortega. Mientras tanto, Ana se mantenía firme, intentando no ceder ante la presión. Cada día que pasaba dentro de la mansión era una prueba a su paciencia, a su coraje y a su dignidad. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí misma, pero tampoco podía imaginar que, pronto, un detalle aparentemente insignificante cambiaría el curso de todo. Los días siguientes transformaron la vida de Ana en una pesadilla constante. Cada mañana era una nueva prueba de resistencia. Javier Ortega, más implacable que nunca, no solo acusaba a Ana, sino que se aseguraba de exponer su supuesta falla ante todos los empleados, como si estuviera promoviendo una lección pública de obediencia y miedo. «Ana, escucha bien, nadie aquí tolera la negligencia», dijo él, apoyándose en la puerta de la cocina mientras observaba cada uno de sus movimientos. «Hasta tú sabes que los errores tienen consecuencias». Ella sentía la mirada de cada trabajador, cada una cargada de juicio silencioso. La sensación de ser un blanco constante corroía su confianza, y el orgullo que siempre la mantuvo firme empezaba a vacilar. Cada tarea doméstica se convertía en un campo minado. Si algo se hacía mal, aunque fuera mínimo, Javier encontraría motivos para reforzar su acusación. Ana intentaba mantenerse calma, pero la presión psicológica era intensa. La vergüenza de ser acusada injustamente frente a todos transformaba pequeños detalles cotidianos en catástrofes emocionales. Incluso al limpiar los corredores de mármol o al organizar el comedor, sentía que estaba en juicio perpetuo. Cada gesto era analizado, cada palabra podía ser usada en su contra. Mientras tanto, Javier Ortega se mostraba cada vez más cruel. No se limitaba a las palabras, comenzó a imponer tareas casi imposibles, como si quisiera demostrar que Ana realmente no era capaz. Su arrogancia se manifestaba en cada instrucción, en cada mirada cargada de desprecio.
Esto no está lo suficientemente limpio. Gritaba, arrojando el plumero sobre la mesa. Me vas a decepcionar hasta el final, Ana. El peso de las acusaciones empezó a afectar incluso la salud de Ana. Se despertaba con dolores de estómago, insomnio y un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. El mundo parecía conspirar en su contra, y aun en el barrio de Triana, donde solía encontrar consuelo, sentía que toda la ciudad la miraba con desconfianza. Sus amigos cercanos evitaban comentar la situación, temiendo involucrarse en un conflicto con la poderosa familia Ortega. En medio de este torbellino, Marco Ortega observaba. Su corazón se apretaba al ver sufrir a Ana. Percibía la injusticia con claridad y empezó a anotar mentalmente cada detalle que pudiera servir para probar la verdad, contradicciones en los testimonios de los empleados, inconsistencias en los documentos presentados por su padre y, sobre todo, el comportamiento cruel y manipulador de Javier. Una tarde, Ana recibió una llamada inesperada de su mejor amiga, Carmen. «Ana, he oído lo que pasó», dijo Carmen, con la voz llena de preocupación. «¿Cómo estás?» Ana tragó saliva, luchando por mantener la compostura. «Estoy sobreviviendo», respondió, intentando sonar firme. «Pero es difícil, Carmen. Quieren destruirme». «No te preocupes sola», respondió Carmen. «Eres fuerte, Ana. Y creo que la verdad saldrá a la luz». A pesar de las palabras de consuelo, la soledad de Ana era abrumadora. Cada paso que daba dentro de la mansión parecía acercarla a un colapso emocional. La sensación de ser injustamente acusada y de no tener aliados cercanos la hacía cuestionar su propia fuerza. En el fondo, se preguntaba, ¿cómo voy a resistir todo esto sola? La humillación alcanzó un punto crítico cuando Javier organizó una cena familiar e invitó a clientes y socios de negocios. Ana fue llamada a servir la mesa, pero esta vez con instrucciones que dejaban claro que cualquier error sería usado para reforzar su acusación. Mientras distribuía platos y decoraba bandejas, sentía las miradas de todos los presentes, cada una cargada de expectativa y juicio silencioso. Un pequeño tropiezo, un plato mal colocado, y Javier no dudó en señalar. «Ana, esto es inaceptable. ¿Me estás escuchando? Inaceptable». El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Ana sintió como se le quemaba el rostro, la vergüenza la dominaba. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo, respirando hondo y manteniendo la postura. Aún así, cada segundo parecía una eternidad, cada comentario de su padre resonando en su mente como un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. Pero, a pesar de toda la humillación, un hilo de esperanza surgía en la figura de Marco. Observaba cada detalle, cada injusticia, y sabía que llegaría el momento adecuado para intervenir. Su mirada hacia Ana transmitía algo que nadie más en la mansión podía ofrecer: reconocimiento, confianza y la promesa silenciosa de que ella no estaba completamente sola. En la habitación de Ana, esa misma noche, finalmente se permitió llorar. Las lágrimas eran silenciosas, pero cargadas de dolor acumulado. La soledad, la injusticia y la humillación parecían sofocarla. Sin embargo, incluso en medio del dolor, algo dentro de ella resistía, una fuerza silenciosa, una determinación que no podía ser borrada por acusaciones falsas o por el poder de un hombre rico. Mientras las luces de la mansión se apagaban y el barrio de Triana caía en silencio, Ana sintió que ese momento de profundo dolor sería solo el comienzo de algo mayor. La humillación era real, pero el coraje que crecía dentro de ella empezaba a formar los cimientos de lo que sería su verdadero giro. Y Marco, al otro lado del pasillo, planeaba silenciosamente cómo exponer la mentira que su propio padre había construido. El enfrentamiento que estaba por venir no sería solo sobre justicia, sino sobre la verdad, la dignidad y el valor de enfrentar una mentira que amenazaba con destruirlo todo. El día amaneció nublado, como si el cielo de Sevilla reflejara el clima de tensión dentro de la mansión Ortega. Ana entró en la cocina con pasos cautelosos, cada movimiento cargado de miedo y atención. Javier estaba ausente en ese momento, pero la memoria de su presencia implacable flotaba en el aire. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Marco decidió actuar. El joven entró silenciosamente en la cocina, con una carpeta llena de documentos en las manos. Ana levantó la mirada, sorprendida, y vio en sus ojos un brillo distinto, confianza y determinación. «Ana, necesito que confíes en mí», dijo Marco, con la voz firme pero amable. «He descubierto algo que puede cambiarlo todo». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Después de días de humillación, acusaciones absurdas y soledad, aquella pequeña esperanza parecía una luz al final del túnel. «Marco», susurró ella. «¿Crees que es posible?» «Estoy seguro. Mi padre cometió un error, o tal vez mintió», dijo él. «Pero la verdad puede demostrarse. Solo necesitamos tener cuidado». Ana tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Por fin, alguien de la familia Ortega creía en ella.
La sensación era casi indescriptible, no era solo confianza, era la promesa de justicia, aunque pequeña. Marco abrió la carpeta y comenzó a mostrar las inconsistencias que había encontrado, fechas que no coincidían, registros de entrada y salida de documentos que demostraban que Ana jamás podría haber cometido la supuesta negligencia, y testimonios anónimos de otros empleados que, por miedo a represalias, no se habían atrevido a hablar antes. Cada prueba parecía construir un camino de regreso a la verdad. Ana, por su parte, comenzó a sentir una fuerza que no sabía que poseía. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar sin cargar con el peso aplastante de la injusticia. El misterio que antes parecía imposible de resolver empezaba a desplegarse. Ana, necesitamos ser estratégicos, continuó Marco. Voy a exponer esto en el momento adecuado. Pero tú debes mantenerte firme hasta entonces. No podemos dar motivo para que mi padre descargue su furia de nuevo sobre ti. Ella asintió, decidida. Cada día de humillación, cada lágrima silenciosa y cada momento de soledad habían construido una resistencia que ahora se transformaba en coraje. Ana comprendió que, a pesar de todo, no estaba sola. Marco sería su aliado, su punto de apoyo en un mundo que parecía decidido a destruirla. Mientras conversaban, Ana tuvo un pensamiento: quizá esta sea la oportunidad que esperaba para demostrar mi inocencia y recuperar mi dignidad. Por primera vez, la idea de que el destino podía ser revertido la llenó de esperanza. Aún no sabía cómo terminaría todo, pero sabía que el giro ya había comenzado. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Ana. El futuro podía reconstruirse y cada decisión suya importaba. La humillación sufrida no sería en vano, sería la base de la fuerza que aún crecía dentro de ella. Si también estás apoyándola, aprovecha este momento y suscríbete al canal. El giro apenas está comenzando. Una voz imaginaria, casi como un susurro de esperanza, parecía resonar, invitando a quien seguía la historia a no perderse lo que aún estaba por venir. Marco salió de la cocina, dejando a Ana con las pruebas cuidadosamente organizadas y una sensación de alivio que hacía mucho no experimentaba. Ella miró por la ventana de la cocina, contemplando las calles de Sevilla y la gente apresurada en el mercado local. La ciudad continuaba, indiferente a los dramas de la mansión, pero dentro de Ana algo había cambiado, la percepción de que podía luchar, de que podía resistir, de que había esperanza. Aunque Javier todavía estuviera al mando de la situación, el punto de inflexión había ocurrido. Ana ya no estaba completamente vulnerable. Había alguien dispuesto a creer en ella, alguien que veía la injusticia y estaba dispuesto a enfrentarla, incluso si era su propio padre. El día avanzó y Ana se sintió más ligera, con una sensación rara de alivio. El peso de la acusación aún existía, pero ya no la aplastaba. Por primera vez, creía que podía revertir el curso de los acontecimientos, probar su inocencia y recuperar su dignidad. Y así, la historia alcanzaba su primer momento decisivo. Ana comenzaba a levantarse, incluso en medio del miedo y la humillación, y Marco se preparaba para ser la clave que abriría la puerta a la verdad. La batalla apenas comenzaba, pero la primera chispa de esperanza ya iluminaba el camino. En los días que siguieron al punto de inflexión, Ana comenzó a notar pequeños cambios en su rutina. Aunque Javier Ortega seguía siendo riguroso, su furia parecía menos intensa, como si inconscientemente sintiera que algo estaba a punto de escaparse de su control. Y Marco continuaba a su lado, discreto pero incansable, reuniendo pruebas, observando cada detalle y preparando el momento adecuado para actuar. Ana percibió que la fuerza para resistir venía de su interior. Cada gesto de dignidad, cada sonrisa contenida ante las provocaciones del padre, se convertía en una pequeña victoria silenciosa. Ya no se sentía solo una empleada a merced de la acusación, empezaba a verse como alguien capaz de luchar por su propia verdad. Una tarde, mientras organizaba los libros antiguos de la biblioteca de la mansión, Ana encontró un volumen de registros antiguos de la familia Ortega. La curiosidad y la esperanza la impulsaron a examinar esos documentos, y fue allí donde descubrió detalles que podrían reforzar su defensa, pequeñas anotaciones, fechas y contratos que Marco aún no había notado. Con cada hallazgo, sentía el corazón latir más rápido, su confianza crecía. «Marco, creo que encontré algo», dijo Ana, mostrando cuidadosamente las páginas. «Esto puede ayudar». Él examinó los registros con atención, y sus ojos brillaron al percibir la importancia de lo que ella había encontrado. «Excelente, Ana. Esto fortalecerá nuestro caso. Estamos más cerca de la verdad que nunca». La sensación de contribuir finalmente a su propia defensa le dio a Ana una energía nueva. Sentía que cada esfuerzo, cada día de sufrimiento, se transformaba en algo útil. Y por primera vez, logró vislumbrar un futuro en el que podría salir de la sombra de Javier Ortega. Incluso fuera de la mansión, en el barrio de Triana, Ana comenzó a recuperar pequeñas alegrías de la vida cotidiana.
Breves paseos por el mercado, conversaciones discretas con vecinos y encuentros con Carmen le daban fuerza emocional para enfrentar los desafíos. El dolor seguía presente, pero ahora había esperanza y propósito. Mientras tanto, Marco continuaba investigando, cuestionando a los empleados y reuniendo testimonios que podrían probar la inocencia de Ana. Se acercaba cada vez más a la verdad y comprendía que cada detalle podía marcar la diferencia en el momento decisivo. Ana, por su parte, observaba cada movimiento y aprendía a confiar no solo en él, sino también en su propia capacidad de actuar. Una mañana, Ana fue sorprendida por un gesto inesperado de un empleado veterano de la mansión, don Rafael. «Ana, sé que no hiciste nada», dijo él, bajando la voz. «Y quiero ayudarte. Puedo proporcionarte información que demostrará tu inocencia». La gratitud de Ana fue inmediata, pero también acompañada de cautela. Sabía que confiar en alguien dentro de la mansión era arriesgado, pero sintió que el apoyo de don Rafael podría ser crucial. «Gracias, don Rafael. Sé que puedo confiar en usted», respondió Ana, sintiendo un calor reconfortante. Pequeñas victorias se acumulaban, Marco reunía pruebas, Ana encontraba documentos que fortalecían su caso y aliados discretos comenzaban a aparecer. La sensación de impotencia disminuía, reemplazada por confianza y determinación. Cada paso que daba era un paso hacia la libertad emocional y la recuperación de su dignidad. El momento más significativo de este periodo fue una conversación franca entre Ana y Marco en el jardín de la mansión, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Sevilla. «Ana, necesitas creer en ti misma», dijo Marco, mirándola con intensidad. «Yo creo en ti. Y cuando llegue el momento, todos verán que siempre tuviste la razón». Ana sintió el peso de esas palabras. No era solo la confianza de él, sino la percepción de que finalmente podría enfrentar la injusticia con fuerza y claridad. Comenzó a verse no como víctima, sino como alguien capaz de luchar, resistir y vencer. El jardín, con sus flores y fuentes, se convirtió en un refugio simbólico. Cada respiración profunda, cada momento de silencio entre Ana y Marco fortalecía su coraje. El dolor aún existía, pero se estaba transformando en energía para enfrentar lo que aún estaba por venir. Y así, la superación inicial se consolidaba. Ana no solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo a dominar su propia historia, a transformar la humillación en fuerza y a construir las bases de su victoria. Pequeñas victorias, aliados inesperados y la confianza renovada comenzaban a transformar la narrativa. La empleada injustamente acusada estaba lista para levantarse y enfrentar el imperio Ortega. El clima en la mansión comenzaba a cambiar. Javier aún no percibía la amenaza creciente, y Ana, aunque cautelosa, sentía que la marea estaba virando. El enfrentamiento que se aproximaba ya no la asustaba de la misma manera, ahora estaba equipada emocionalmente para resistir. El camino de la superación había comenzado, y cada pequeña conquista representaba un paso decisivo hacia la justicia y la verdad. Ana finalmente podía ver una luz al final del túnel, una promesa de que su coraje sería recompensado y que, pronto, todas las miradas de desconfianza y juicio se transformarían en reconocimiento y respeto. En los días siguientes, Ana notó cambios profundos en sí misma. Cada desafío enfrentado dentro de la mansión Ortega había fortalecido su resiliencia y agudizado su percepción. El miedo y la humillación que antes dominaban sus pensamientos empezaron a dar lugar a la confianza y la determinación. Ya no era solo la empleada injustamente acusada, se estaba convirtiendo en alguien capaz de luchar de manera estratégica e inteligente. Marco continuaba siendo su aliado más cercano, pero ahora Ana también comenzaba a actuar por iniciativa propia. Revisaba documentos, analizaba contratos antiguos y conversaba discretamente con los empleados de la casa, construyendo una red de información que finalmente podría probar su inocencia. Cada descubrimiento era una pieza del rompecabezas, y Ana empezó a darse cuenta de que podía controlar, aunque fuera parcialmente, la narrativa de su propia historia. «Ana, estás cambiando», comentó Marco una tarde, mientras revisaban juntos un informe financiero que mostraba inconsistencias en los documentos presentados por Javier. «Ya no eres la misma de antes». Ana sonrió, sintiendo la transformación dentro de sí. «Sí, finalmente entendí que no puedo depender solo de los demás. Debo confiar en mí misma». El proceso de crecimiento no era solo práctico, sino también emocional. Ana empezó a lidiar mejor con la presión psicológica de Javier y con la hostilidad de algunos empleados. Donde antes sentía desesperación, ahora había paciencia y estrategia. Donde antes se veía vulnerable, ahora veía fuerza y perspectiva. Cada gesto de humillación que Javier intentaba imponer era absorbido, analizado y transformado en combustible para su propia evolución. Además, Ana empezó a comprender que su dignidad y autoestima no dependían de la aprobación de Javier. Comenzó a moverse con más firmeza por los pasillos de la mansión, a hablar con mayor seguridad y a mirar a los ojos a quienes antes la hacían sentir inferior.
Pequeñas acciones, como organizar la cocina o atender a los invitados de la mansión, ahora las realizaba con compostura y autoridad silenciosa. La relación con Marco también evolucionó. Él no era solo un aliado, era un apoyo emocional y estratégico. Juntos elaboraban planes para exponer la verdad en el momento adecuado, siempre con cautela para no provocar la furia del padre prematuramente. Esta alianza fortaleció a Ana, haciéndole sentir que podía confiar no solo en las pruebas, sino también en la lealtad de alguien que realmente creía en ella. «Marco, ¿crees que esto funcionará?», preguntó Ana una tarde, mientras organizaban más pruebas. «Sí», respondió él con firmeza. «Pero debes mantenerte firme. Cada paso que des ahora es decisivo». Ana absorbió esas palabras. Empezó a darse cuenta de que su crecimiento no era solo sobrevivir, sino transformar la adversidad en poder, aprender de cada momento de dolor y convertirlo en inteligencia estratégica. Estaba creciendo emocionalmente, volviéndose más asertiva, consciente y decidida. La evolución también se reflejó en la forma en que Ana se relacionaba con los demás empleados. Antes intimidada, ahora se acercaba con cuidado, pero con confianza. Descubrió aliados discretos dispuestos a proporcionar información y testimonios, personas que admiraban su fuerza silenciosa y reconocían su inocencia. Cada nueva alianza, cada pequeña ayuda, representaba no solo apoyo práctico, sino también la validación emocional de que su lucha tenía sentido e importancia. Un día, mientras revisaba otro conjunto de documentos, Ana notó un patrón que hasta entonces había pasado desapercibido. Ciertas fechas y firmas demostraban que las acusaciones de Javier no solo eran infundadas, sino que podrían refutarse fácilmente. Era como si la verdad finalmente estuviera al alcance de sus manos, y Ana sintió una mezcla de alivio y poder. Ya no era solo una víctima, ahora era una estratega, preparada para reivindicar su dignidad y exponer la mentira. La transformación de Ana también se reflejaba en su comportamiento diario. Comenzó a vestirse con más cuidado, no por vanidad, sino como una forma de afirmar su identidad y presencia dentro de la mansión. Cada gesto, cada acción, demostraba que ya no era sumisa, era alguien capaz de imponerse e influir en los acontecimientos a su alrededor. Marco notó claramente este cambio. «Ana, estás lista», dijo, en un tono que mezclaba admiración y confianza. «El momento de actuar se acerca». Ana sintió una ola de determinación recorrer su cuerpo. «Sí, ahora sé quién soy y de qué soy capaz. No permitiré que una mentira defina mi vida». Y así, el crecimiento y la transformación de Ana se consolidaban. El dolor, la humillación y la injusticia sirvieron como catalizadores para su evolución, convirtiéndola no solo en alguien más fuerte, sino también más consciente, estratégica y emocionalmente resiliente. El escenario que antes la aprisionaba comenzó a convertirse en el escenario de su propio ascenso, preparando el terreno para el enfrentamiento decisivo que estaba por venir. La empleada injustamente acusada estaba ahora lista para enfrentar a su acusador, no con miedo, sino con confianza, inteligencia y valor. La transformación era visible. Cada paso de Ana revelaba la fuerza de alguien que había sufrido, aprendido y se había reinventado. La historia estaba a punto de alcanzar su clímax, y Ana estaba preparada para reivindicar no solo su inocencia, sino también su dignidad y libertad. La mansión Ortega nunca había estado tan silenciosa. El aire parecía pesado, cargado de expectativa y tensión. Javier Ortega, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, sentía una inquietud diferente. Algo en el comportamiento de Marco y Ana sugería que la narrativa cuidadosamente construida por él estaba a punto de derrumbarse. Esa tarde, Marco solicitó una reunión familiar, un momento raro en el que Ana, aún con cierta excitación, sería incluida oficialmente. Javier aceptó, convencido de que podía seguir controlando la situación. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Todos se reunieron en la sala principal, con sus paredes ornamentadas, tapices antiguos y candelabros de cristal. Ana permaneció en silencio, con el corazón latiendo fuerte, pero con la firmeza adquirida en los últimos días. Marco estaba a su lado, con la carpeta de documentos en las manos, listo para revelar la verdad. «Papá», comenzó Marco, con voz firme, «necesitamos hablar sobre los documentos de la cocina. Sobre la acusación contra Ana». Javier frunció el ceño, su arrogancia evidente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando controlar su irritación. «Quiero decir que las pruebas que presentaste son incorrectas», respondió Marco, abriendo la carpeta y mostrando los documentos reunidos con Ana. Fechas, firmas, registros, todo indica que Ana no tuvo culpa alguna. Ana sintió cómo aumentaba la tensión en la sala. Cada empleado presente observaba atentamente, algunos con sorpresa, otros con incredulidad. Pero Marco no se detuvo.
Con calma y precisión, explicó cada detalle, los documentos antiguos que Ana había encontrado, los registros de entrada y salida de contratos y hasta los testimonios de empleados que finalmente pudieron hablar sin miedo. Cada punto desmentía claramente la acusación de Javier. Javier sintió un golpe invisible. Su confianza, su narrativa de control absoluto, empezaba a derrumbarse ante las evidencias. Intentó interrumpir, argumentar, cuestionar, pero Marco, determinado, no dejó margen para contradicción. Papá, la verdad es simple, continuó Marco. Ana nunca tuvo culpa. Todo fue una construcción tuya para proteger tus intereses o simplemente una acusación injusta basada en miedo y control. El silencio se apoderó de la sala. Ana sintió una ola de alivio mezclada con incredulidad. Después de días de humillación, finalmente la verdad empezaba a salir a la luz. Pero aún había tensión. Javier Ortega no cedería fácilmente. Eso es imposible. Rugió él, la furia evidente. Yo nunca, intentó argumentar, pero las pruebas eran abrumadoras. Ana respiró hondo, sintiendo la fuerza que crecía dentro de ella. Por primera vez, no se sentía impotente, era la protagonista de su propia historia. Entonces llegó el momento decisivo. Marco reveló una grabación que había conseguido, donde Javier admitía a otros empleados que la acusación contra Ana era infundada, solo un intento de controlar la situación financiera y preservar su imagen. El sonido de la grabación resonó en la sala, y cada palabra de Javier se convirtió ahora en prueba de su mentira. La expresión de Javier cambió de arrogancia a sorpresa. Se dio cuenta de que ya no podía controlar la narrativa. Ana, antes humillada y sola, ahora se encontraba en el centro de la verdad. Ana, murmuró, sin saber qué decir. Ella solo lo miró, sin odio, pero con una dignidad inquebrantable. El dolor, la humillación y la injusticia habían sido reemplazados por fuerza, coraje y justicia. Los empleados, antes temerosos, comenzaron a aplaudir discretamente, reconociendo la valentía y determinación de Ana. Marco sonrió, satisfecho con el giro de los acontecimientos. En ese instante, la mansión Ortega fue testigo de la redención de Ana. La mentira había sido expuesta, y la verdad finalmente prevaleció. La empleada injustamente acusada no solo recuperó su dignidad, sino que también ganó el respeto y reconocimiento de todos a su alrededor. Con la mentira de Javier Ortega finalmente expuesta, la atmósfera de la mansión cambió por completo. Ana, que había pasado días de humillación, miedo y soledad, ahora respiraba aliviada. Cada paso dado en los últimos días la había llevado a ese momento de justicia y reconocimiento. Javier, visiblemente afectado, permanecía en silencio, incapaz de contradecir las pruebas que Marco había presentado. Por primera vez, su autoridad y arrogancia no tenían control sobre la situación. Comprendió, de manera dolorosa, que su intento de manipular a Ana había fracasado completamente. Ana recibió elogios y gestos de respeto no solo de Marco, sino de otros empleados de la mansión, que ahora la veían no solo como una empleada, sino como una mujer de coraje, integridad y determinación. Don Rafael, el empleado veterano que la había apoyado discretamente, se acercó con una sonrisa orgullosa. Ana, has demostrado que la verdad y la dignidad siempre prevalecen, dijo emocionado. Me alegra haber confiado en ti. Ana sonrió, sintiendo como el peso de los últimos días se disipaba lentamente. Cada lágrima derramada, cada momento de miedo y vergüenza se había transformado en fuerza y aprendizaje. Sabía que había enfrentado no solo una acusación injusta, sino también el propio sistema de poder y control que intentaba aplastarla. Marco se acercó y, con un gesto sutil, ofreció un apoyo silencioso. Había orgullo en sus ojos, pero también un reconocimiento profundo del recorrido de Ana. Ha sido increíble, Ana, dijo en voz baja. No solo por tu valentía, sino por nunca perder tu dignidad, incluso en los momentos más difíciles. Ana sintió una ola de gratitud y emoción. Por primera vez, podía mirar al futuro sin miedo, sin humillación, con la certeza de que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Javier, aunque todavía orgulloso y terco, ya no pudo ignorar la transformación que había ocurrido. Comprendió que Ana no era solo una empleada. Era una mujer fuerte, inteligente e íntegra, capaz de enfrentar injusticias con coraje y resiliencia. En los días siguientes, Ana comenzó a reorganizar su vida. El reconocimiento dentro de la mansión trajo oportunidades de crecimiento y responsabilidad. Javier, aunque reacio, empezó a tratar a Ana con respeto, consciente de que cualquier intento de control o humillación sería inútil ante su fuerza. Además, la relación entre Ana y Marco se fortaleció. No había solo amistad, sino una profunda confianza y admiración mutua. Juntos habían superado una situación extremadamente injusta, y esta experiencia los unió de manera única. La alianza entre ellos se convirtió en símbolo de resistencia, coraje e integridad. Ana también retomó su vida fuera de la mansión.
Paseos por Sevilla, encuentros con amigos como Carmen y pequeñas alegrías de la vida cotidiana ahora tenían un sabor diferente, la libertad de no ser juzgada injustamente y la certeza de que su dignidad no podía ser negada. Cada momento de dolor, humillación y miedo se transformó en aprendizaje. Ana comprendió que la vida, incluso frente a las mayores adversidades, podía reconstruirse con coraje, perseverancia y honestidad. Encontró no solo justicia, sino también paz interior, sabiendo que había enfrentado la mentira y la injusticia sin perder su propia esencia. La mansión Ortega, antes escenario de humillación y tensión, se transformó en un lugar de reconocimiento y respeto. Empleados, vecinos y amigos fueron testigos de la victoria de Ana, y su ejemplo empezó a inspirar a otros a no doblegarse ante la injusticia. Al final, Ana se dio cuenta de que había conquistado más que la inocencia, había recuperado su dignidad, su orgullo y su fuerza interior. El mundo que antes parecía hostil ahora mostraba posibilidades de crecimiento, respeto y oportunidades que antes parecían inalcanzables. 6 meses habían pasado desde que Ana Beltrán probó su inocencia y expuso la mentira de Javier Ortega. La mansión de Triana, antes escenario de humillación e injusticia, ahora tenía una atmósfera diferente. Ana ya no era solo la empleada, se había convertido en alguien respetada y admirada dentro de la familia Ortega y entre los empleados que fueron testigos de su valentía. La vida fuera de la mansión también cambió radicalmente. Ana se había mudado a un apartamento más grande, todavía en Triana, pero ahora con la sensación de libertad que antes parecía imposible. Cada detalle de su nuevo hogar reflejaba su personalidad, simplicidad, organización y un toque de elegancia conquistada con esfuerzo propio. Se permitía pequeños gustos, como flores frescas en la sala y libros dispersos por todos los rincones, símbolos de la reconstrucción de su vida y autoestima. Marco seguía presente, pero de una manera diferente. La alianza que comenzaron durante la crisis se transformó en una amistad sólida, marcada por confianza, apoyo mutuo, tal vez, algo más sutil que ambos aún no habían definido completamente. Mantenían contacto constante, compartiendo ideas y celebrando logros, tanto profesionales como personales. Ana había retomado su vida profesional con seguridad. Su reputación como mujer íntegra y resiliente se había difundido por el barrio, y surgían oportunidades inesperadas. Algunas familias de Sevilla, impresionadas por su coraje y competencia, la buscaron para servicios domésticos de alto nivel, pero esta vez con reconocimiento y respeto, sin humillaciones ni injusticias. Cada contrato era más que un trabajo, era una afirmación de su posición conquistada con esfuerzo y dignidad. Incluso Javier Ortega empezó a cambiar su comportamiento, aunque lentamente. No admitía completamente sus errores, pero evitaba humillar a Ana. El respeto implícito era perceptible, y la dinámica dentro de la mansión se transformó. Ana ahora tenía voz, opinión y presencia, algo impensable meses atrás. Un día, Ana caminaba por el mercado local de Triana, observando la actividad de las calles, el aroma de las especias, frutas y panes recién horneados. Cada paso estaba marcado por la sensación de logro y libertad. Se encontró con Carmen, su amiga de toda la vida, y sonrió al darse cuenta de lo bella que podía ser la vida incluso después de grandes adversidades. «Ana, has cambiado completamente», dijo Carmen, admirada. «Y aún así sigues siendo la misma persona que siempre he admirado, fuerte, digna y generosa». Ana rió, sintiendo la alegría simple de quien aprendió a valorar su propia vida. «Es cierto, pero nunca habría llegado aquí sin todos los que me apoyaron, especialmente Marco». En otra parte de la ciudad, Marco visitaba a Ana con frecuencia. Traía noticias, acompañaba su progreso y, lo más importante, compartía momentos de ligereza y amistad. Juntos reían, planeaban y celebraban pequeñas victorias cotidianas, como una tarde de compras o un paseo por el barrio histórico. La confianza y complicidad entre ellos ahora eran naturales, fruto de la intensa experiencia que vivieron juntos. El episodio que antes parecía un trauma ahora servía de lección e inspiración. Ana comprendió que la valentía ante la injusticia no solo reconstruía su vida, sino que también inspiraba a otros a resistir y creer en sí mismos. Comenzó a dar pequeñas charlas a mujeres de la comunidad sobre resiliencia y autoestima, usando su historia como ejemplo de fuerza y determinación. Cada relato compartido generaba impacto y reconocimiento, transformando su sufrimiento en aprendizaje colectivo. La mansión Ortega, aunque todavía impresionante y llena de lujo, ya no era un lugar de miedo para Ana. Ahora circulaba con seguridad, conversando con empleados y visitantes con naturalidad. La dinámica cambió. Javier, aunque orgulloso y resistente, empezaba a reconocer su presencia y valor, mientras Marco permanecía a su lado como aliado fiel. Ana, al mirar atrás, comprendió que cada lágrima derramada, cada momento de humillación y miedo había servido para fortalecerla. Su trayectoria no solo trataba de probar su inocencia, sino de descubrir su propia fuerza, aprender a posicionarse y transformar el dolor en poder.
El pasado seguía existiendo, pero ya no definía quién era. Ahora, ella determinaba su propio destino. 6 meses después del enfrentamiento final, Ana fue invitada a participar en un reportaje local sobre historias de superación. Habló sobre dignidad, resiliencia y valentía, inspirando a mujeres y hombres a no rendirse ante las injusticias. Al final de la entrevista, Marco estaba a su lado, sonriendo con orgullo, testigo no solo de la victoria de Ana sobre la mentira, sino también de la transformación de una joven que se convirtió en un referente de fuerza e integridad. El barrio de Triana parecía celebrar silenciosamente su victoria. Los vecinos, que antes observaban con curiosidad o juicio, ahora admiraban a Ana. Caminaba por las calles con ligereza y confianza, sabiendo que el respeto ganado no era impuesto, sino resultado de coraje, perseverancia y verdad. Ana comprendió, finalmente, que la justicia no solo consistía en exponer mentiras, sino también en el crecimiento personal, el empoderamiento y la capacidad de transformar la adversidad en aprendizaje. El futuro era prometedor, lleno de posibilidades, y ella estaba lista para vivirlo con dignidad, valentía y alegría. Ana no solo probó su inocencia, sino que también recuperó su vida, su autoestima y su lugar en el mundo, demostrando que la valentía y la resiliencia pueden superar cualquier injusticia. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo los tejados de la ciudad con tonos dorados y anaranjados. Ana caminaba por el barrio de Triana, respirando el aire fresco del final de la tarde y sintiendo una ligereza que hacía meses no experimentaba. La jornada de humillación, miedo e injusticia había llegado a su fin, y cada paso ahora estaba marcado por libertad, confianza y orgullo. Se detuvo frente a una pequeña cafetería que solía frecuentar con Carmen y sonrió. Todo parecía más colorido, más vívido. Los recuerdos dolorosos aún existían, pero ya no pesaban. Se habían convertido en aprendizaje, fuerza e inspiración para nuevos caminos. Ana sabía que cada lágrima derramada, cada humillación soportada y cada obstáculo enfrentado la habían transformado en alguien más fuerte, resiliente y consciente de su propio valor. Marco se acercó, sonriendo con esa calma que siempre transmitía seguridad. «Hola, Ana», dijo. «¿Qué tal si celebramos todo lo que has logrado?» Ana sonrió de vuelta, sintiendo una mezcla de gratitud y ligereza. «Creo que es la primera vez en mucho tiempo que puedo simplemente caminar sin miedo», respondió, con la voz cargada de emoción. Entraron en la cafetería, se sentaron en una mesa junto a la ventana y observaron la vida del barrio. Los niños jugando en las plazas, los vendedores ofreciendo frutas y dulces, los vecinos saludándose cordialmente, todo parecía tener ahora más significado. Ana sentía que cada momento cotidiano se había convertido en una celebración de su libertad conquistada. Pero la historia de Ana no solo trataba de reconciliarse con el pasado. También se trataba de inspirar a otros a no rendirse ante las injusticias, a mantener la dignidad incluso cuando el mundo parece conspirar en contra. Y eso era exactamente lo que comenzó a hacer. Algunos días después, Ana fue invitada a participar en un encuentro comunitario sobre superación y resiliencia. Allí compartió su historia, desde la acusación injusta hasta la victoria final. Cada palabra estaba cargada de emoción, experiencia y aprendizaje. El público escuchaba atentamente, muchos se emocionaban, otros tomaban nota de la fuerza silenciosa que Ana demostraba. «Nunca subestimen el poder de la verdad y del coraje», dijo Ana, mirando a los ojos de cada persona en la sala. «Por muy difícil que sea enfrentar injusticias, nunca pierdan la fe en ustedes mismos. La fuerza que necesitamos muchas veces está dentro de nosotros, incluso cuando no podemos verla». El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Ana comprendió que su historia se había convertido en inspiración, no solo para quienes estaban allí, sino para todos los que escucharían hablar de ella en el futuro. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada, cada momento de dolor se había transformado en aprendizaje colectivo, mostrando que es posible levantarse incluso de las situaciones más difíciles. Marco permaneció a su lado, orgulloso. No era solo el reconocimiento por lo que ella había pasado, sino también por la fuerza que Ana demostraba al convertir el sufrimiento en algo positivo. La alianza que construyeron durante la crisis se había consolidado en confianza, respeto, quizás algo que podía florecer en afecto genuino. Al salir del encuentro, Ana sintió el suave viento en su rostro y percibió la magnitud de su transformación. Ya no era la joven asustada y humillada que caminaba por los pasillos de la mansión Ortega. Era alguien capaz de enfrentar injusticias, de levantarse y de conquistar dignidad y respeto. Cada paso, cada logro, cada victoria había sido construido con coraje y perseverancia. Y ahora, la historia necesitaba un cierre que no fuera solo emocional, sino también una celebración del recorrido y una invitación a quienes habían seguido su trayectoria. «Gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí», dijo Ana, con voz firme y cálida, mirando directamente a la cámara o a quien estuviera escuchando su historia. «Cada uno que nos escuchó, que apoyó,
que creyó en la verdad y la justicia, formó parte de esta victoria. Hizo una pausa, sonriendo con sinceridad. Si se emocionaron, aprendieron o se inspiraron con esta historia, no olviden dar like, comentar y suscribirse. Y, lo más importante, compartan este mensaje de coraje, superación y dignidad con quienes necesiten escuchar que, incluso en los momentos más difíciles, es posible levantarse y luchar por uno mismo. Ana respiró hondo y concluyó: la verdad siempre prevalece. Y el coraje de creer en uno mismo transforma cualquier injusticia en oportunidad de crecimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final, y hasta la próxima historia de superación. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Ana caminaba de regreso por las calles de Triana, sintiendo cada paso como una afirmación de su propia libertad. Marco estaba a su lado, y juntos observaban la ciudad que ahora parecía más viva, prometedora y llena de posibilidades. La historia llegaba a su fin, pero su mensaje permanecía vivo: coraje, verdad y perseverancia siempre encuentran un camino. Ana había transformado dolor en fuerza, humillación en dignidad e injusticia en victoria. Cada momento de sufrimiento se había convertido en una lección duradera, inspirando a todos a nunca rendirse en la lucha por sí mismos. Y así, con gratitud, reconocimiento y esperanza, el viaje de Ana Beltrán llegaba a su desenlace, una historia de superación que continuaría inspirando a muchos, recordando que, incluso frente a las mayores adversidades, la valentía y la verdad siempre prevalecen.